Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Tangente Podcast. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Andrea de la Paz, que es directora creativa de Cónica Studio, perdón. y ella va a hablar con nosotros hoy acerca de blockchain. Seguramente ustedes, si usan redes sociales, estos últimos días han estado escuchando esa palabra blockchain constantemente porque se menciona mucho. Pero antes de entrar en materia con Andrea, hay algo que les quiero contar. Es el mes de Filgua y en Piedrasanta tienen 2x1 en todos los libros en el stand de Piedrasanta en Filgua 2023, del 6 al 16 de junio. Y liquidación de libros desde 5 quetzales. Así que ya saben, si van a ir al Filgua, pasen siempre por el stand de Piedrasanta, porque así encuentran libros bonitos y de paso pues apoyan a Tangente Podcast también y a Piedrasanta. Así que bueno, empecemos con la discusión del día de hoy. Para poner un poco de contexto, me imagino que todos sabrán ya a estas alturas que la Corte de Constitucionalidad mandó al Tribunal Supremo Electoral, a partir de un amparo que recibió de un listado de partidos, para volver a llevar a cabo estas audiencias de revisión de escrutinios y volver a revisar las actas para ver si cuadran, etcétera. Y bueno, el sábado se hizo tendencia el buscar cada ciudadano su papeleta en el sistema del Tribunal Supremo Electoral, en el TREP, y publicarla y decir, pues, qué fue lo que encontraron, ¿no? La gran mayoría de las actas se encuentran, pues, sin anomalías, cuadra lo que dice la papeleta con lo que se digitó. Y bueno, hubo también un montón de ciudadanos independientes como André Urizar, por ejemplo, o como personas del Observatorio Electoral o incluso partidos políticos que descargaron las actas y bueno, hicieron su propia matemática para ver si cuadra, etcétera. Y mucha gente decía, hay que descargar las actas antes de que las alteren. Y ahí es donde surge esta palabra que hemos estado escuchando, que es blockchain, porque mucha gente dice que es imposible alterar estas actas que ya están digitalizadas porque están respaldadas por blockchain. Y entonces aquí es donde Andrea viene a hacernos el gran favor de explicarnos y empecemos, pues, ¿qué es blockchain? Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad y demás. Para contarte un poco, en efecto, soy creadora de contenido digital. Nuestra orientación es un poco en tanto a sitios web, entonces sí tenemos mucha relación en lo que es desarrollo. Ahí voy a hacer una aclaración, es muy diferente un sitio web y un desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual es un mundo de la tecnología y por lo tanto sí nos compete saber este tipo de temas que son importantes. Voy a empezar con algo muy fundamental y cada vez cuando yo explique ciertos temas me vas comentando si me lo comprendes, porque yo sé que pueden ser temas un poco complejos. El blockchain nació en los bancos cuando se quería hacer una transacción de dinero, pero hagamos de cuenta de Estados Unidos a Alemania. A veces sucedía que se tardaba demasiado, hablamos de 45 días, un mes, ¿verdad? Entonces empieza esta forma cripto, en donde las transacciones empiezan a ser más seguras y más eficientes en cuestión de semanas y ahora días y ahora horas, ¿verdad? Entonces empieza todo este movimiento de cripto, pero no es criptomoneda, sí funciona como una criptomoneda como lo hace Bitcoin, ADA, Ethereum, todo lo demás, pero funciona con otros tipos de códigos. En sí, el hash es un código largo, completo de palabras, números, siglas y demás. Sí es una función matemática, ¿verdad? Que si fueras, y si fuéramos expertos en este tema, sí podríamos descifrar el código, pero realmente lo hacen tan seguro para que nadie lo entienda, ¿verdad? ¿Qué es el blockchain como tal? Haz de cuenta que todas las minas están en varios lugares del mundo, ¿verdad? No estamos hablando solo de Guatemala, sino del mundo. La tecnología que decidió utilizar el Tribunal Supremo Electoral es de Bitcoin. Existen varias, ¿verdad? No funciona Ethereum con Bitcoin. Estamos hablando solo de Bitcoin, ¿verdad? No es lo mismo que la criptomoneda, sino el sistema de cripto. Ya, es ¿okay? como decir el banco o el sitio. El sistema, el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo utilizó el Tribunal Supremo Electoral? Menciono esto también porque sí estoy investigando antes la función o qué tipo de desarrollo ellos hubieron o quisieron utilizar antes de, ¿verdad? Estamos hablando que en las elecciones pasadas lo único que hacían es escanear el acta y eso era como que
lo válido, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si alguien utilizaba Photoshop y cambiaba la dinámica, ¿verdad? Ajá. Realmente ya no se creía que era lo real, si la acta manual o la acta digital, Okay. ¿verdad? O digamos, podía pasar que si alguien, si dentro del sistema del tribunal alguien descargaba un acta y la suplía con otra, por ejemplo. Eso no es poco probable porque los desarrollos sí te tienen como ese tipo de historial. Todos los movimientos que uno haga en la red, todos, desde borrar un tweet, desde borrar un draft, desde escribir y no tuitear, la información ya lo tiene el sistema, ¿verdad? Entonces, realmente si borras o quitas, el sistema ya lo tiene registrado. Okay. La situación es si no coincide el digital con el manual, ¿verdad? Entonces, aquí ya... Entonces voy a volver un poco desde el inicio. Aquí funciona un poco más el tema cripto, ¿verdad? Porque lo que hace el tema cripto es la información que tú subes se vuelve un código y si ese código, ese gran código, no coincide con el código del manual es porque alguien modificó el acta. Ya. ¿Me explico? O sea, cada ciudadano que fue a buscar su acta podría también buscar el código de esa acta y tener asegurado que es inalterable, por así decirlo. Exacto. Okay. Entonces, mira, el sistema cripto le puede subir muchas cosas. Puede subir firmas, puede subir JPGs, puede subir solo el código. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo Electoral? Solo subió el código hash. Muy importante mediante una huella digital. ¿Por qué lo menciono? Porque no subieron los JPGs. Muy importante. ¿Verdad? ¿Por qué hicieron esto? Porque cada acta tenía un costo. Estamos hablando de un costo de $1 por acta. Y si tú querías subir el JPG completo, se triplica el costo. Y bueno, pues las elecciones tienen un costo, ¿verdad? Claro. Exacto. O sea, eso que sale de nuestros impuestos. O sea, al final fue una decisión costo efectiva, decir... Costo efectiva, sí. Ajá, utilicemos el hash que le llamas, que es el código. Ajá. Digamos, esto es diferente a unas NFTs, por ejemplo. No, el sistema es lo mismo, ¿verdad? Pero la funcionalidad es distinta, ¿verdad? Porque el sistema cripto también funciona para, por ejemplo, ay, Dios mío, ahorita se me fue la palabra, pero cuando firmas un documento... Ajá, como DocuSign o la firma digital. No es tanto la firma digital, sino cuando firmas un contrato. No sé si has tenido la oportunidad de firmar contratos a nivel internacional, te mandan el contrato y como lo hacen con huella digital e inalterable, no hay forma que nadie lo tenga. Eso es lo interesante de este sistema como tal. Entonces, cuando tú subes la información a cripto, se va a todo el mundo. Ya. Entonces ya no es de nadie. O sea, aunque el TREP muera, digamos que el sitio se les cae, muere, el servidor crashea, lo que sea, igual queda todos estos códigos hash. Exacto. Quedan permanentemente. Exacto. Aunque ahorita vayan a quemar todas las actas, en realidad ahí están las actas, ¿verdad? No sé si pudiste ver el hilo completo y ahí es donde yo hago la observación. Aquí la situación va a ser si lo que pusieron en digital realmente es la información de lo que está en lo manual, porque sí hay ciertas actas que tenían algunos taches, ¿verdad? Y lo digital no coincidía con lo manual, eso sí habría que revisarlo. Si ese fuese el caso, habría que volver a subir el acta con un nuevo hash. Ya. ¿Me O explico? sea, ahí es donde también la función humana cumple un papel, digamos. Totalmente. El hecho de que haya los fiscales digitales en los centros de votación o lo que se habló mucho en caso de la Municipalidad de Guatemala, donde hay pues denuncias de que hubo centros donde no se les permitió digitalizar las actas en el centro de votación, sino que se las llevaron. Ahí eso ya es lo preocupante, pero yo creo que eso será un porcentaje mínimo, o sea, la gran mayoría de las actas y todos los fiscales de los partidos tienen copias de esas mismas actas que se les entrega al final, ¿no? Podrían revisar contra lo que encuentran en el TREP si el acta que se digitalizó es en efecto la que ellos recibieron copia y ellos firmaron, ¿no? Correcto, habría que revisar si el hash coincide con la imagen. Si coinciden, si está en verde, entonces no fue modificado. Ok, excelente. ¿Y qué beneficios le ves tú a este sistema de blockchain y como en la forma en que se utilizó por parte del Tribunal Supremo Electoral? Bastante buena, bastante eficiente. Pienso que en sí los países de primer mundo se mueven mucho con sistemas digitales. Hay países de primer mundo en que inclusive no miras la moneda, ¿verdad? Ya todo es con tarjeta, ya todo inclusive es con tu teléfono inteligente, ¿verdad? Y sí considero que la digitalización es lo que procede
en cualquier país, porque te ahorra procesos y te ahorra errores humanos, ¿verdad? Entiendo que a la hora que uno genera procesos, al final, pues uno también va aprendiendo con la experiencia, ¿verdad? Entonces no es que este proceso va a evolucionar cada tanto, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Primero que lo manual ahorita ya no se puede modificar, ¿verdad? Que no importa, llueve, relampaguee, se subieron, las elecciones creo que fueron el 25 de junio, ¿verdad? Sí, correcto. Si ese acta se subió el 25 de junio y la acta fue modificada ayer, no importa, porque la acta que realmente vale es la del 25 de junio que está subida en la red. O sea, ¿verdad? este miedo que hay ahorita de abrir las cajas, digamos. Ahí sí, mi tema, no, porque no conozco mucho la ley, ¿verdad? Y ahí sí te dejo mucho a ti en contexto, es qué pasa con las actas que no se subieron. ¿Qué pasa con las actas que están...? Que ese es realmente mi cuestionamiento, ¿verdad? Esa es una excelente pregunta. Realmente desconozco si hubo actas que no se subieron. Estoy segura que sí, porque hay actas impugnadas, ¿no? Ajá. Pero yo creo que incluso las que tienen impugnación, si no estoy mal, se suben. Pero podríamos revisarlo. Okay. Digamos, igual yo creo que el gran miedo de que se abran las cajas es que se alteren, digamos, las Sí. actas y lo que sea. Pero si lo que me estás explicando aquí es que de cualquier manera esto ya está incluso ni siquiera bajo custodia del Tribunal Supremo Electoral, que si lo cuestionan, sino que ya está en blockchain con esa garantía, pues aunque alguien abra una caja e intente alterar, tenemos el respaldo del acta que está digitalizada y que tiene su código hash, su huella digital, por así decirlo, y se puede buscar y es inalterable ya, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Es lo que te mencionaba, que lo que ellos hicieron fue digitalizar el acta, le colocaron una huella digital, o sea, ya con eso es inmovible, lo subieron al sistema de Bitcoin, ¿verdad? Haciendo un costo de $1.20, si no estoy mal, y se fue para el mundo, ¿verdad? Ni siquiera para que, o sea, dejara de existir las actas, actualmente tendrías que ir a quemar toda la minería de Bitcoin. Y eso no es posible, ¿verdad? Lo que sí creo es que, mira, sí hay ciertos programas que a la hora de digitalizar de una vez, no sé si has visto que ahorita en algunos teléfonos uno puede como escanear las letras y te escanea la letra y tú puedes inclusive traducir. Ajá. Va. Hay varios sistemas que pueden hacer eso y con ese simple como paso puedes hacer la contabilidad. Pero no todo el mundo tiene el mismo tipo de letra, ¿verdad? Puede que el 9 se mire como 6, el 0 se mire como el 9, ¿verdad? Y puede que la máquina sí haya tenido cierto error, ¿verdad? Y no hubo una verificación humana. Y por lo tanto sí puede que haya una alteración en cuanto a la numeración, pero si estamos hablando de que el acta realmente sea verificado, en realidad ahorita sí nadie lo puede mover, ¿verdad? Lo que no sé, y ahí es donde también te digo que hay que revisar las leyes, porque lo digital es muy nuevo, es muy novedoso, pero yo no sé si Guatemala ya tiene leyes para esto, ¿verdad? Entonces, se tiene que creer más en lo manual o en lo digital, ¿verdad? Sí, ahora con lo que mencionabas ahorita de esa, digamos, escaneo con números y todo, digamos, el ingreso de números de momento todavía se hace manual. Digamos, es el presidente de mesa que va a la computadora del centro de votación y digita manualmente los números que están en acta. Entonces, digamos, de momento ese problema no existiría. Y sí, yo creo que definitivamente ya estamos en un punto en el que se debería de revisar la ley electoral y de partidos políticos para ver cómo evolucionar nuestro sistema electoral. Creo que definitivamente pues hay muchas lecciones aprendidas del proceso de ahora. Creo que nos hemos metido en problemas que no eran necesarios, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en el Parque de la Industria, de volver a tener las sesiones de revisión de escrutinios como una redundancia totalmente innecesaria. O sea, creo que sí estamos abriendo la puerta a una oportunidad de revisar la ley electoral y de partidos políticos y de ver qué papel va a jugar la tecnología más allá de ser un garante como es ahorita. Porque, digamos, ahorita esta tecnología lo que está haciendo es cumplir la función de garantizar pues que las actas quedaron registradas, que tienen su código hash, huella digital, son inalterables y uno como ciudadano se puede quedar con la tranquilidad de que nadie va a alterar esas actas, porque pues ahora ya es imposible, ¿no? Es imposible.
Y lo que tú decías, que no le pertenece a nadie. Porque, digamos, es bien diferente decir como, bueno, en estos lugares donde reina la corrupción y que, sí, a alguien le puede pasar, no sé, puede venir a corromper o cooptar el lugar donde están guardadas las actas digitales, pues eso ya es imposible hoy día. Digamos, hoy en estas elecciones es imposible llegar a corromper o cooptar a quien está guardando las actas digitales porque, como tú decías, ya no le pertenecen a nadie, ¿no? Se subió a este sistema Bitcoin, no hay no sé, ninguna persona a la que puedes pagarle mordida, corromper, etcétera. Eso ya quedó ahí arriba y así quedó, ¿no? Sí, correcto. Interesante. Yo creo que eso... es un buen sistema. A mí me pareció genial. De hecho, estuvieron entrevistando al equipo completo, ¿verdad? Quien estuvo acreditando esta información, y la verdad es que el sistema Bitcoin de cripto es el mejor del mundo ahorita. O sea, no hay duda, no... Hay otros sistemas, no voy a mencionar que no, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, qué bueno que se hizo, porque lo que yo no sé es qué está pasando en el Parque de la Industria, porque si las actas pues ya están siendo digitalizadas, cualquiera lo puede revisar desde su casa, inclusive, ¿verdad? Exacto. Ahí es cuando tú decís, bueno, hay redundancia al final. O sea, si ya están digitalizadas las actas y ya tienen su huella digital, ¿qué necesidad hay de hacer otra vez estas revisiones de escrutinios, ¿no? Y sobre todo cuando hay chance de impugnar dentro del mismo, dentro de la misma mesa, ¿no? Por eso están los fiscales ahí y demás. Pero hablando de tecnología, aprovecho de hacer otra pausa y a recomendarles Chemic.com. Ahí, es un sitio web donde usted encuentra todo tipo de tecnología. Yo me metí a ver hace poco y hay cosas como desde localizadores, GPS, hasta cosas de, digamos, aparatos celulares, instrumentos de música, incluso hasta comida para bebés y para mascotas. Pero en este mes, que es el mes de Filgua, pues también tienen la librería más completa. Tienen más de 10,000 libros disponibles en chemic.com. Así que les vamos a dejar por ahí el link abajo en la descripción del episodio de hoy por si quieren chequearlo, aprovechando que estamos hablando de tecnología. Y Andrea, tú me decías que a ti te gusta la política, pero quizá no es necesariamente tu punto focal de atención o de estudios, etcétera. Pero como ciudadana que sí le interesa la política, ¿cómo te hace sentir el saber que existe esta tecnología que está resguardando tu voto? Gracias. Antes de responderte la pregunta, sí hago mencionar que este sistema de digitalizar las actas en Guatemala no es el único país que lo hace. Realmente, aquí hablamos de dos tecnologías, Bitcoin y Ethereum. Ethereum lo utiliza más para gobernaciones y cosas políticas. Bitcoin también lo hace, solo que tiene otras funciones como criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si uno se empieza a googlear, la tecnología ya funcionaba y varios países inclusive ya lo utilizan como medio para seleccionar sus presidentes, ministros, lo que sea, ¿verdad? Entonces, o sea, ya con un voto digital directamente, digamos. Y como la forma como lo está implementando Guatemala. Entonces, es algo que ya se hace fuera, ¿verdad? Que Guatemala pues lo implementó ahorita. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, mira, a mí me encanta la política, pero no estudié leyes, ¿verdad? No es mi fuerte, y considero que sí existe poca educación sobre algunos conceptos que son bastante fundamentales para tomar decisiones en cuanto a nuestros futuros tomadores de decisiones en la política, ¿verdad? Pienso que sí es un problema que inclusive lo tenemos desde colegios, institutos, escuelas, ¿verdad? Porque sí es un tema bastante importante que se tiene que hablar, ¿verdad? Si tú quieres tener un buen voto, tienes que informarte, ¿verdad? La situación es que sí tenemos Guatemalas desiguales. Tenemos una población en extrema pobreza y una población con un porcentaje muy, muy pobre, ¿verdad? No hablemos de la pandemia como tal, que sí nos tocó un tema de educación bastante fuerte que no hemos hablado, ¿verdad? Y me refiero a que muchas escuelas y universidades tampoco fueron a las universidades a estudiar, sino todo se quedó en digital y no todo el mundo tiene acceso a lo digital de la forma que otras personas lo tienen, ¿verdad? Entonces, la educación sí juega un valor bastante importante para tomar decisiones. Entonces, a mí me gusta y siento que sí es un tema que me encanta, no lo voy a negar. Me gustaría entender más la Constitución porque honestamente no entiendo si es legal lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Tampoco entiendo por qué está sucediendo, porque si las actas ya están subidas en el sistema, ¿por qué hay tanta gente haciendo bulla?
Hay varios ciudadanos en Twitter que decidieron descargar las actas, hilos de cómo hacerlo, y todos los ciudadanos, algunos ciudadanos lo están haciendo. Me imagino que los partidos también lo están haciendo por su cuenta, ¿verdad? ¿Me hace sentir más tranquila? Sí. Sin embargo, sí pienso que hay algo más por ahí, ¿verdad? Medio extraño, que no me sorprendería que lo digital, o sea, por más que mi acta esté en huella digital y esté subida en el sistema y demás, al final no voy a ser yo la ciudadana que toma la decisión final. No sé si me da a entender, ¿verdad? Entonces... Sí, uno piensa de qué son capaces estos tomadores de decisión, como tú les llamas. Y bueno, yo creo que esta confusión es generalizada. O sea, incluso si tú le preguntas a abogados, politólogos, etcétera, esto es algo sin precedentes. Y por cierto, si ustedes no han visto, tenemos un episodio al respecto que se publicó el día lunes aquí en Tangente Podcast con opinión de 2 abogados y Daniel Herring, donde explican pues precisamente qué es lo que está pasando estos días en el Parque de la Industria, qué es este amparo, qué es lo que busca, etcétera. Tú te preguntas por qué. Yo te doy mi lectura como politóloga. En realidad creo que no es algo que obedece a la lógica. Digamos, no es que haya alguna falencia en el sistema electoral, ni en las juntas receptoras de votos, ni en este respaldo digital que se tiene en esta ocasión, sino que simplemente esto es algo que obedece a gente que se está aprovechando, ¿no? de una coyuntura en la que quizá en algunas mesas hubo algunas anomalías, como mencionábamos, ¿verdad? En la Municipalidad de Guatemala, en que hay gente que está diciendo, bueno, no se nos permitió digitalizar el acta en el centro, y bueno, de allí se agarran para armar algo mucho mayor, ¿no? Que abarca al final todos los distritos electorales, todas las actas, etcétera. Y si me preguntas a mí, es un tema de malos perdedores. O sea, es gente que no reconoce una pérdida y a toda costa quiere ganar tiempo, ¿no? Y ahora tienen estos 15 días y bueno, volvamos a revisar, y a lo mejor mientras revisamos armamos un relajo, o mientras revisamos vamos y pedimos el apoyo de los 200 alcaldes que están a favor de Yamatei, o mientras están revisando buscamos armarle un caso a alguien. O sea, no sé, es como comprar tiempo para ver qué pueden hacer para cambiar el resultado del 25 de junio que no les gusta o no les parece. Y creo que es bien importante esto que tú decís, que para poder hablar de política, estar en política y hacer política es necesario educarte hasta cierto punto. Y todo este lenguaje de fraude y de gritar fraude, deriva de gente aprovechada que sabe que no es fraude, que se aprovecha de gente que no está tan educada y no tiene la capacidad crítica, pues no por su culpa, sino porque quizá no ha tenido la oportunidad de educarse para darse cuenta que no hay fraude. O sea, hay anomalías, hay errores humanos, hay pequeñas inconsistencias que se pueden solventar, pero eso no es fraude y no va a cambiar el resultado del 25 de junio. O sea, si nos atrevemos a predecir qué va a pasar, yo creo que se vienen días quizá un poquito incómodos, tormentosos, como hubo ayer. Digamos que ayer hubo pues algunas escenas incómodas en Parque de la Industria, gente que llevaba a gritar que abran las cajas y intimidación de las juntas electorales, distritales, etc. Pero si se termina el ejercicio, el resultado va a ser el mismo, porque no hay de dónde sacar. Sí, no, y aparte que las actas de verdad están subidas, y si no coincide... No hay forma, de verdad que no hay forma. Sí, a mí me pareció un ejercicio de transparencia y de civismo espectacular ver todas esas actas subidas en redes sociales. O sea, pensar que es tendencia algo político, algo cívico, me pareció increíble. Tú tocas un tema muy importante, lo importante que fueron las redes sociales en esta campaña electoral, ¿verdad? Estamos viviendo una era digital, ¿verdad? Mucha gente... La verdad es que casi que el 90% de la población tiene acceso a redes sociales, a TikTok, ¿verdad? Facebook, son redes sociales de verdad con bastante auge, y las redes sociales sí fueron un factor de toma de decisión para votar, ¿verdad? Lo miramos en Carlos Pineda, ¿verdad? Con un genial TikTok, ¿verdad? En donde muchas personas llegaron a conocerlo y llegó a tener muchas encuestas. Aquí yo creo que quien va a tener la mejor campaña en redes sociales va a ganar más votos, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo. Definitivamente redes sociales ha sido un factor
distinto en esta elección porque es la primera elección en que vemos que hay TikTok, digamos. No es cierto. Y es un gran fenómeno. Mucha gente está pensando que el hecho de que haya pasado bajo al radar, digamos, el hecho de que Bernardo Arévalo no se haya visto en las encuestas, etcétera, sino que su segundo lugar pasó bajo el radar, sí, es mucho porque su gran público estaba en TikTok y empezó a hacer tendencia en TikTok en los últimos días antes de la elección. Ajá, no sé si... La verdad es que hay algo que también me hubiera gustado saber, no sé si tú tenés como esa información, pero la mayoría de los votantes fueron jóvenes. Habría que revisar bien el padrón. Porque, en mi burbuja, la mayoría fueron jóvenes quienes votaron. La mayoría, por supuesto, por Semilla, pero sí hay una grada de diferencia de edad que no fue a votar, ¿verdad? Entonces sí, tengo una gran duda si realmente Semilla es un partido joven, ¿verdad? Se tiene más contacto con la juventud, tiene más contacto en redes sociales, por supuesto, porque nacieron con la tecnología y por lo tanto la comunicación es mucho más fácil para ellos, ¿verdad? Pero sí me he topado con personas de 40 años, 50 años que me preguntan quién es Arévalo, ¿verdad? Y hay mucha gente muy joven que había visto el TikTok y dijo, sí, Arévalo. Entonces sí me da muchísima curiosidad si saber los votantes fueron más jóvenes. Sí, sería de revisar al final el padrón cómo quedó y en dónde se acumuló ese abstencionismo, porque siempre hubo un abstencionismo más o menos de un 40% esta vez, y sería de chequear el demográfico ahí, sí, tocaría analizarlo. Y mira, yo tengo otra hipótesis. La verdad es que todos estos revuelos que se están viendo en este Tribunal Supremo Electoral, mucha gente ahorita sí se está preguntando quién es Arévalo. Y es una campaña silenciosa que le va a beneficiar al partido Semilla porque este revuelo está causando tanta problemática, ¿verdad? En vez de mantenerlo como en un segundo plano, ahorita todo el mundo se está preguntando quién es él. Exacto, e incluso si los resultados se vuelven a ratificar, que es lo que va a suceder si dejan que termine el ejercicio, porque así es, digamos, así lo indican los datos, así lo han indicado partidos políticos que han hecho su conteo independiente, igual ciudadanos que han hecho su conteo independiente, sociedad civil, etcétera. Todos los conteos independientes dicen que el resultado se mantiene. Entonces, bueno, si termina el ejercicio y el resultado se mantiene, eso solo va a legitimar esa gran llegada al segundo lugar inesperada, ¿no? Y eso es lo que menos quisiera alguien que quiere detenerle a Arévalo, digamos. Si tú como oponente de Arévalo quisieras, pues, perjudicarlo, lo que tendrías que hacer es deslegitimarlo. Y con este ejercicio lo que están haciendo es legitimándolo más. Así que sí, creo que se están disparando en el pie, definitivamente. Sí. Muy interesante, la verdad. La verdad es que la política es muy interesante. Sí, es como... Tú crees que sabes lo que va a pasar y luego viene y te sorprende. O sea, nada está escrito en piedra. Como, digamos, antes todo el mundo decía, el partido político que tenga la red clientelar más fuerte, ese es el que queda, o el partido político que tenga los alcaldes o la mayoría de alcaldes, ese es el que queda. Y todos estos paradigmas se han ido rompiendo, o sea, siempre hay espacio para sorprenderte. Y estamos, como te mencionaba, sí estamos en una era digital, 100%. Quien va a tener el mejor storytelling para contar las cosas en redes sociales va a ser quien realmente va a tener más votos, ¿verdad? O sea, aquí la clave en la campaña digital va a ser clave, ¿verdad? Sí. Quien maneje mejor el storytelling, los videos, la edición juega un valor tan importante también, ¿verdad? Videos cortos, precisos, inclusive palabras no complicadas para que la gente realmente te entienda. Definitivamente abajo, sí. Y lo genuino, que eso lo hemos hablado, en varios episodios aquí hablamos acerca de cómo algunos candidatos erraron al tratar de hacer una imagen perfecta, digamos, o muy cultivada. Cuando en realidad, digamos, en TikTok lo que se vuelve tendencia es lo genuino, lo auténtico. TikTok, entre menos edición tengas, mejor. A diferencia de Instagram, que todo es más estético, ¿verdad? Entonces ahí sí funciona más lo que es estético, lo que es como de influencers y demás. TikTok, entre menos edición y genuino y al grano, funciona muchísimo más, ¿verdad? Sí, eso es algo también que está sucediendo ahorita con toda esta pausa que se tuvo que poner, que son menos días de campaña. Es decir,
cuando se ratifica el resultado y se convoca a la segunda vuelta, ambos candidatos van a tener menos tiempo para hacer su campaña para segunda vuelta. Y quizá ese es uno de los objetivos de las personas que provocaron todo esto. Y es un rollo, ¿verdad? Porque luego surgen pequeñas menciones a ciertos partidos a través de redes sociales, y eso también es bastante interesante porque la sociedad comunica, ¿verdad? Sí, y bueno, nos fuimos en una gran tangente sí, yo sé. de campaña digital y demás, pero ¿hay algo más acerca de blockchain que te gustaría comentar, que encontraste dentro de tu investigación o que crees que es importante resaltar, pues, para que esta gente que ha escuchado la palabra blockchain estos días y quiere tener súper claro de qué trata y por qué nos beneficia como ciudadanos? Mira, realmente lo único que te podría como aumentar y agregar valor es que definitivamente sí es el futuro. Estamos ya promoviendo o manifestando congresos más digitales, países más digitales, y este sí es una forma de asegurar la transparencia, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hacemos transferencias, ¿verdad? Entonces lo usa, pues no te digo que todo el mundo, pero bastantes empresas, inclusive gobiernos, para digitalizar procesos y que realmente sea inmovible, ¿verdad? Entonces, servicios financieros, votaciones, inclusive el sistema de salud, ¿verdad? Cuando tú generas un acta y quieres saber qué es lo que tenés, ya nadie lo puede alterar, ¿verdad? Y saber si realmente alguien está modificando tu proceso de salud, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante la tecnología. Sí pienso que no se ha podido potencializar como se quisiese, pero sí me parece interesante que ya se esté utilizando en Guatemala. Y después del resultado que ha dado en esta aplicación en específico, creo que es posible que pues abra la puerta a otras aplicaciones aquí mismo. Sí, sí. Yo creo que tal vez en las próximas elecciones sería interesante subir el JPG, ¿verdad? Hago la salvedad que realmente lo que se subió es el hash, o sea, el código, no el JPG. Pero entiendo que hay un tema de presupuesto por ahí que sí hay que tomarlo en cuenta porque triplica el valor. Pero sería interesante que en las próximas elecciones sí se suba toda la documentación y no solo el hash. Ok, pues ahora ya sabemos. Y bueno, han sido días de mucha incertidumbre, digamos, días en los que uno dice, ¿y ahora cómo voy a hacer para dormir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los resultados no se terminan de proclamar? ¿Por qué no empieza la segunda vuelta? Etcétera. Pero yo siempre pienso que cuando hay incertidumbre uno se tiene que como anclar en sus certezas. Y este sistema te da una certeza, que es la certeza de que el acta de la mesa donde tú votaste está respaldada, es inamovible, tiene su código, su huella digital, su huella de tiempo también, porque dice a qué hora se digitalizó, etcétera. Y nadie es dueño de eso. Entonces a nadie se le puede corromper para cambiar eso. Y esa certeza podemos tener de momento como ciudadanos. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que nuestro voto está bien resguardado, digamos. Sí, 100%. Pues bueno, muchas gracias, Andrea, por haberte apuntado. Y gracias a ustedes por siempre escucharnos. Ya saben, suscríbanse, coméntenos si tienen más preguntas o algún otro tema. Este tema surgió porque un oyente nos hizo el comentario que quería hablar acerca de blockchain, que quería que explicáramos qué es. Y bueno, aquí misión cumplida, pero siempre coméntenos qué otros temas les gustaría que platiquemos. Y bueno, comparta este episodio con sus amigos y nos seguimos platicando. Adiós.